Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Steven Mancilla, del equipo de implementación de Agrosoft Latam. Hoy vamos a hablar de una funcionalidad que cambia por completo cómo se hace la conciliación bancaria en SAS 4, la conciliación con inteligencia artificial. Antes de empezar, quiero recordarles que este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y en los últimos 10 minutos vamos a responder todas sus preguntas. Pueden irlas escribiendo en nuestro chat del webinar y al final las vamos respondiendo y viendo todas las dudas que tengan. Antes de explicar qué es la conciliación con IA, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos toma la conciliación bancaria del mes? Lo que sabemos escuchar siempre como implementadores es 1 día, 2 días, a veces hasta una semana para poder conciliar todos los registros, ¿correcto? Aquí vemos en esta diapositiva un antes y un después, con y sin IA. Si vemos en la parte izquierda lo que hacemos sin IA, nos vamos a dar cuenta de lo que hacemos actualmente. Horas o días revisando movimiento por movimiento, riesgo alto de equivocarse por fatiga visual, notas a mano, hojas sueltas y memoria, y un 90% de tarea operativa repetitiva y apenas un 10% de análisis. En cambio, usando la conciliación bancaria con IA, transformamos todo este proceso. Vamos a tener de 1 a 2 minutos para procesar todo el mes. Va a haber un match exacto por las columnas, fecha, valor, tipo y número de orden. Todo tiene que estar registrado en el sistema con respaldo y auditoría. Nada puede quedar por fuera. Y finalmente tendremos un 10% de revisión por las excepciones o casos donde no haga match y un 90% de análisis de lo registrado. Para llegar a este resultado, vamos a revisar estos temas. ¿Qué es la conciliación con IA? ¿Cuáles son los pasos previos? Los formatos del archivo, el proceso completo, los criterios para hacer match y los casos típicos donde no concilie. Yo les voy a ir mostrando, a medida que avanzamos con el webinar, cómo realizar este proceso. Entonces, ¿qué es la conciliación con IA? Lo más simple, la conciliación con IA es una herramienta que compara automáticamente los movimientos del sistema con el estado de cuenta del banco e identifica las coincidencias sin que ustedes tengan que hacerlo manualmente. 3 beneficios concretos: más velocidad, de horas hasta semanas a 1 o 2 minutos, menos errores, porque la IA marca y ustedes simplemente revisan. Y por supuesto, mayor confiabilidad. El match supera consistentemente el 90% cuando los datos están bien preparados. Y aquí viene una regla de oro, importantísima. La IA acierta cuando los datos están preparados. Una conciliación al 100% depende menos del modelo y más de la disciplina previa. Por eso en los siguientes minutos vamos a hablar precisamente de esta preparación. La preparación de los datos para tener una conciliación con IA 100% satisfactoria. Son varias las revisiones antes de subir el archivo del banco. La primera es limpiar caché del navegador. Cada vez que el sistema se actualiza, por lo general todas las semanas, ustedes al siguiente día tienen que limpiar caché del navegador. Debemos asegurarnos que todos los movimientos del mes estén registrados. Los débitos, los créditos, las comisiones, los roles. Descargar el archivo del banco sin modificarlo, es decir, descargar el estado de cuenta del banco sin modificarlo. Esto último es súper importante. Si es que tenemos conciliaciones ya realizadas, podremos reversar y podemos conciliar con IA, por supuesto. No olvidarnos también en usar todos los procesos del sistema en cuanto a los registros operativos del mismo, como el número de orden en las transferencias y en los depósitos. Pues bien, ¿cuáles son los formatos aceptados para la conciliación con IA? Como vemos en pantalla, podemos descargar el estado de cuenta en Excel,
podemos descargarlo en extensión .csv o finalmente en txt. El formato no permitido para la conciliación con IA es un PDF. El estado de cuenta en PDF no está habilitado, ¿correcto? Entonces tenemos igual 3 formatos para poder hacer la carga. Muy bien. Como les había mencionado, regla súper importante del archivo al banco. No modificar el archivo del banco. ¿Ok? ¿Qué columnas son las que tienen que venir? Fecha, referencia, detalle, débito, crédito, valor. Debe mantenerse tal cual las entrega la institución bancaria. Si se altera algún nombre de columna o se borran filas, la IA pierde puntos de coincidencia. ¿Correcto? Perfecto. Imaginen este escenario. Ustedes hacen una transferencia múltiple a través del banco, pagando a 3 proveedores al mismo tiempo, que ven en el estado de cuenta un solo débito consolidado, ¿cierto? ¿Y qué tienen en el sistema? Tienen 3 registros separados, uno por cada proveedor. Si la IA compara un débito del banco contra 3 movimientos del sistema, no sabe cómo unirlos. Y aquí es donde entra el número de orden, este campo, número de orden, el cual va a ser el ID único que el sistema genera automáticamente cuando ustedes generan el archivo al banco. Este número es lo que le dice a la IA. Estos 3 movimientos del sistema corresponden a este único débito del banco. ¿Qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Correcto? En la parte izquierda tenemos lo que hay que hacer, nuestro flujo del sistema, usar los flujos y herramientas del sistema. ¿Qué tenemos acá? Al generar el archivo del banco, agrupamos los pagos, se agrega el número de orden y lo procesamos. Completamos el flujo de pagos, ya sea por visto bueno, autorización, generación del archivo al banco y pago con autorización. Finalmente, guardamos antes de procesar, subimos el archivo del banco, esperamos confirmación y después de que estén procesados estos movimientos en la plataforma del banco, una vez procesados, llenamos este número de orden y finalmente no hay marcha atrás, queda nuestro proceso concluido. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Registrar pagos directamente como notas de débito sin pasar por el flujo, ya que ese pago queda sin un número de orden y la IA no la va a conciliar. O también saltarse los pasos del flujo. La trazabilidad se rompe y la IA no puede vincular. Vamos a hacer una conciliación completa. Antes de cambiar, vamos a ver este mapa, ¿sí? Antes de cambiar la pantalla, veamos este mapa. Son 8 pasos que vamos a ver en el sistema. Por ahora no tomen nota, prestemos atención. Esto quedará guardado para que ustedes puedan chequearlo posteriormente. Perfecto. Estamos en el sistema. ¿Correcto? Como todos sabemos, nos vamos a la opción de contabilidad, bancos, conciliación bancaria. Aquí, por supuesto, ya hemos preparado la información, tal cual las indicaciones que se han dado. Vamos a seleccionar el banco respectivo y seleccionamos el mes. ¿Correcto? Nos carga la información correspondiente a ese mes de esa cuenta bancaria. La IA nos hará match tanto en los movimientos actuales como en los movimientos pendientes. Pestaña actuales, pestaña pendientes. No olvidar, para que se nos active el botón de conciliación con IA, tienen que tener llena la observación. Si no tienen llena la observación, no se nos habilita este botón. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos toda la información cargada, presionamos en conciliar con IA, elegimos nuestro estado de cuenta descargado y empieza la magia. El sistema empieza a hacer la modificación, el reconocimiento, los match con los movimientos del sistema versus el estado de cuenta. ¿Cuánto tiempo nos tomó?
Segundos, ni siquiera pasamos del minuto o 2 minutos. ¿Correcto? El sistema hace este reconocimiento y lo hace de manera rápida siempre y cuando sigamos todas las indicaciones. Si limpiamos caché del navegador, va a ser mucho más rápido, no tendremos errores y el sistema nos reconocerá cada uno de los movimientos. En este caso, validamos que en la parte superior, en nuestro resumen de los movimientos conciliados, se nos han marcado 25 registros de cada tipo de movimiento bancario. ¿Cuántos registros tenemos en el sistema? Tenemos 100 registros. Por ende, hubo una efectividad del 100%. ¿Qué pasa si algún movimiento no se haya marcado? Por ejemplo, que haya quedado de esta manera. ¿Sí? No hay ningún problema. Tenemos dos opciones. Revisamos por qué razón. ¿Por qué no se subió? ¿Qué no coincidió? ¿Que el sistema no hizo match? O simplemente podemos marcarlo sin ningún problema. Si se habrán fijado, tenemos una nueva columna que se llama estado de cuenta. En esta, el sistema nos mostrará todos los registros del Excel, todos los registros que encontró, los vuelve a colocar acá y finalmente habrá una columna conciliado, que es la última columna del lado derecho, columna conciliado, donde nos indicará si el movimiento se ha conciliado o no. Esta plantilla nosotros la podemos descargar tranquilamente e ir validando qué movimiento concilió y qué movimiento no concilió. ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos a poder conciliar más rápidamente, identificar qué movimientos no se han conciliado, por qué razón no se han conciliado, quizás no se siguieron todas las indicaciones y por esa razón no me hizo match. Pero como vemos, un proceso que nos tomaba días, que nos tomaba semanas, lo hemos hecho en tan solo unos segundos. En este caso, identificamos que tenemos toda la información llena, tenemos el tipo de movimiento, tenemos la fecha, tenemos también el número de cheque para los que sean cheques, tenemos el número de documento relacionado, que aquí es donde va a ir el número de orden, por supuesto. Entonces, vemos y validamos que es súper importante que en nuestras transferencias emitidas debemos de colocar el número de orden. Si nos saltamos ese paso, lamentablemente no tendremos una conciliación efectiva en su 100%. Por ahora simplemente podemos guardar colocando también previamente nuestro saldo bancario. Perfecto. Entonces, con este proceso hemos validado la efectividad de la conciliación bancaria con IA. Siempre y cuando nosotros sigamos las recomendaciones, la IA nos servirá al 100%. Debemos de preparar la información, debemos de preparar los datos, llenar la información correctamente sin saltarnos los flujos del sistema. Perfecto. Continuamos con nuestras diapositivas. Acabamos de ver en el sistema la conciliación bancaria con IA. Ahora podremos comprender qué evaluó la IA detrás para hacer este match. Una cosa es lo que vimos, que fue súper rápido, me hizo el match con los movimientos, nos concilió, perfecto. Pero ¿qué hay detrás de la IA? ¿Ok? La IA compara estos 5 campos. La regla de oro es que todos deben coincidir para que se considere un match exitoso. Entonces, ¿qué campos son los que me considera? Tenemos la fecha del movimiento, el valor exacto, el tipo, si es débito o es crédito, o en ciertos estados de cuenta que viene el más o el menos, el número de orden, ¿sí? Que está remarcado porque ese número es súper importante, y asimismo la referencia o el detalle. De los 5, el más importante
es el que está resaltado en verde, como les mencioné. El número de orden. Este es el ID único que ustedes vieron que se generó. Si ese número falta, los débitos consolidados del banco tendrán menos probabilidades de encontrar coincidencias contra los registros agrupados del sistema, por más que las otras coincidencias estén perfectas. ¿Correcto? Entonces hago hincapié nuevamente a este campo número de orden. Estos son los 4 casos, los que más se repiten cuando algo no coincidia, cuando no me hace match con la plantilla. Tenemos la causa y tenemos la solución. Primero, tenemos una transferencia múltiple en banco versus varios registros en el sistema, como ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es la causa? Movimientos sin agrupar del número de orden común. Tenemos el caso de muchas empresas que registran sus movimientos y no hacen esta agrupación en la generación del archivo al banco. No les gusta. Simplemente no lo hacen, no generan el archivo al banco y no colocan, o quizás lo hacen, pero no colocan el número de orden. Entonces nos estamos saltando un paso, un flujo en el sistema. ¿Cuál es la solución? Generar el archivo al banco y luego procesar con el número de orden único. ¿Ok? Recordemos que ese es nuestro ID único. ¿Qué otra situación se nos ha presentado? Tenemos comisiones bancarias que no hacen match. ¿Cuál es la causa? La nota de débito general sin desglose por orden. La solución, detallar por línea con número de orden o registrar como total mensual unificado. Recordemos que en los diarios de bancos, también a nivel de detalle, tenemos un campo de documentos relacionados. Nosotros vamos a poder registrar ahí el numerito de orden para que nos haga match. Ese va a salir también en la conciliación bancaria en una de las columnas para que me haga match con el estado de cuenta. ¿Qué otra situación se nos ha presentado? Tenemos movimiento, existe en banco, pero no en el sistema. Siempre se nos ha presentado. Entonces, ¿cuál es la causa? Simplemente que falta el registro previo del sistema. Y la solución, registrar el movimiento antes de volver a conciliar. Entonces, tienen que estar todos nuestros movimientos registrados para que esta conciliación sea efectiva. Finalmente, descripción muy diferente entre el sistema y el banco. ¿Cuál es la causa? Todos los campos tienen que coincidir, ¿sí? Hasta la glosa del banco tiene que coincidir. ¿Cuál es la solución? Mantener las glosas consistentes, por lo menos, ojo, obviamente no va a ser exactamente igual, pero por lo menos que nos coincidan el nombre del proveedor en la glosa y el número de orden. De esta manera el sistema me va a poder hacer el match respectivo. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? La preparación es lo que determina el éxito. Es lo que les he mencionado desde un inicio. Entonces, 3 pilares para que la conciliación con IA funcione correctamente. Primero, registro completo. Todos los movimientos del mes ingresados antes de conciliar. Segundo, usar los procesos del sistema para que el número de orden se genere automáticamente. Y tercero, subir el archivo del banco intacto, es decir, el estado de cuenta, tal cual lo entrega la institución financiera. Si aplicamos estos 3 pilares antes de cada conciliación, el match con la IA superará el 90%. El tiempo que se les queda es para analizar simplemente las excepciones o los casos en los que no ha hecho match, más no para tarea operativa, como lo hacemos actualmente sin usar la IA. Perfecto. Hemos culminado con nuestro webinar. Ahora damos paso a las preguntas. Tengo algunas preguntas en el chat y también vamos a escuchar, si es que desean darnos sus aportes, tienen consultas, pueden hacerlas por favor. Vamos a continuar con esta ronda de preguntas para irlas resolviendo en el orden de llegada. Los temas que no se hayan visto o las pruebas que desean realizar, estamos a las órdenes. Podemos acompañarlos en su primera conciliación con IA, nos piden soporte
por supuesto, y les damos este acompañamiento a cada uno de ustedes para que su conciliación con IA sea exitosa. Entonces, yo los invito a que usen la conciliación con IA, que usen las herramientas de todo el sistema, que no se salten los flujos del sistema para garantizar el éxito con la conciliación con IA. Vamos entonces a la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí y continuamos con las preguntas.